Listo. Sigamos, Jenicita, baja. Esas son las falsedades de los problemas, ¿no? Ahora vamos a ver un poquitico de metafísica cristiana. Metafísica significa más allá de la física, ¿cierto? Del absoluto. Aquí vamos a hablar de qué? De la creación. Acuérdense en que la filosofía es parte fundamental dentro de todo y la teología, porque gracias a ella podemos mirar cómo Dios verdaderamente está presente en nosotros y cómo Jesús lo que enseñó tenía razón. Por eso el gran aporte de la fe israelita es el preludio de un animismo cósmico, o sea, de un Dios sin rostro, lo que en tiempos recientes llaman cos, o el desencantamiento de la naturaleza. En esta doctrina de la creación reside la fuerza de la teodicea cristiana. Entonces, ¿qué es lo bonito? Hablar un poquitico de esa teodicea cristiana, ¿sí? Es hablar precisamente de cómo Dios actúa también desde esa parte de la naturaleza. Hablamos, ahorita leímos una parte del libro del Génesis, ¿no? ¿Cierto? Sí, sí hablamos del libro del Génesis. Y mirábamos cómo es que nos acercamos a esa teodicea, ¿cierto? ¿Cierto? Teodicea cristiana, que es lo importante, que eso es lo que tiene que verse desde aquí. Entonces, miremos un poquitico. La teodicea cristiana, digamos, es una rama de la teología natural que se centra en las cuestiones del problema del mal. Esto es en buscar y proporcionar una explicación racional al hecho de que Dios permita el mal en el mundo, ¿no? Desde ahí viene toda esa teodicea cristiana. Entonces, es como mirar cómo ¿No Dios vas a ver más apague, mami? Es como mirar cómo Dios aporta a partir de esta creación y cómo a nosotros nos muestra ese animismo cósmico, ¿cierto? Yo no sé si ustedes entienden qué es el animismo cósmico. No, padre, yo no. No tiene que ver con el tema de las energías, o sea que es como que si la naturaleza actúa de una manera o de otra, no sé. No, es que el animismo, la palabra animismo viene de ánima, o sea, de alma, ¿no? Del latín ánima, que viene del alma, que es un concepto en global, ¿cierto? Que diversas creencias que lo han tomado así. Por lo tanto, cuando hablamos de ese animismo, estamos hablando de la creencia de todo en el mundo, tanto animado como inanimado. ¿Tiene espíritu o tiene qué? Alma. Animismo cósmico es, ¿tiene espíritu o tiene qué? Alma. Entonces, el animismo es el fundamento de toda religión, porque tiene qué? Espíritu o tiene qué? Alma. ¿Sí? ¿Sí hago comprender un poquitico esa parte? Sí, señor. Por eso es el repudio de la fe israelita, ¿sí? De un Dios sin rostro, porque Dios es más que, ¿qué dice al principio? ¿Qué dice al principio de la palabra? ¿Dios es alma o es espíritu? No sé si entendemos este concepto. Sí, Para mí es espíritu. exacto, porque eso dice que el texto. El que tiene el texto, por favor, me vuelve a leer el Sí, así segundo. como que al Sí. principio el Espíritu de Dios se movía, Ajá. algo así, El Espíritu de Dios se movía sobre qué? sobre la tierra. Sobre las aguas. Ahí está, miren. Ahí está precisamente en esa doctrina de la creación, reside la fuerza de la teodicea cristiana. O sea, lo que les decía que era la teodicea. No, no se queden callados, por favor. Denuncien. ¿Qué era la teodicea cristiana que les dije? Bueno, otro hecho también que en la Biblia, ¿cierto? La teodicea significa
Es una rama de la filosofía que estudia a la luz de la razón todo lo relacionado con el ser supremo y lo que directamente se relaciona con ese centro de reflexión que es Dios. ¿Ya entienden? Por eso se llama teodicea cristiana, que también estudia todo lo que va relacionado ¿en quién? A Dios. Entonces, es natural que tal metafísica viene de la revelación. Otro concepto introducido por el cristianismo, la revelación, ¿se acuerdan? Dios se revela, ¿no? O sea, se encuentra el camino, los discípulos de Maús, a María Magdalena se le reveló, ¿sí o no? Entonces, es la revelación. Otro concepto introducido por el cristianismo como fuente de conocimiento de Dios. Por ella llegamos a la certeza de su auténtica existencia, trascendente, absoluto, personal, de modo que el Dios cristiano no cabe en el mundo, es inexpresable, interior a cada uno y establece con el hombre relaciones religiosas inéditas hasta la aparición del cristianismo. O sea que ese Dios que viene es tan grande e insondable que no cabe fácilmente ni en nuestro conocimiento ni en nuestro ser. Por eso es tan grande que no puede estar, o sea, que nosotros no podemos estar arriba ni abajo. Dios está en toda parte. Por eso cuando dicen esa frase de que Dios me abandonó, no, Dios no abandona. El que lo abandona es uno, porque Dios es grande, Dios es insondable, Dios es algo mucho más allá de muchas cosas. Por eso es metafísico, porque va más allá de todo, más allá de la física. Es absoluto porque está en todo, porque es hermoso, porque lo vemos en todo lo que hacemos. Sigamos, Jenicita, por favor. Entonces, aquí vamos terminando esta parte. Dios crea el cosmos, ¿no? No un numen mítico que o se transforma en mundo o lo ordena a partir del caos. La relación absoluto mundo no es a partir de una emanación, y en este sentido el cosmos no es divino. Los autores cristianos se complacen en subrayar esta doble realidad, la trascendencia absoluta de Dios y su acción creadora. Eso es lo que tratan ahí. A ver si alguien me entiende este pedacito. Dios crea el cosmos, no un numen mítico que es algo que pues, está en desorden. No, Dios crea algo que va en la realidad de quién, de ese Dios que nos muestra desde la palabra, desde la creación, la trascendencia absoluta de Dios y su acción creadora. ¿Por qué trascendencia absoluta? Porque hasta el momento ha trascendido hasta nosotros, ¿no? Y su acción creadora, que lo vemos y nos lo cuentan en el libro del Génesis. Sí, todo se empieza a crear, todo, hasta en el Big Bang, ¿no? Que es una teoría que también nos muestra precisamente ese creacionismo hermoso que Dios hace. Para algunos, mito, para otros, estudio, para otros, fe. No sé si hasta ahí voy haciéndome entender un poco esta parte, ¿cierto? ¿Seguimos? ¿O alguna preguntita o algo? Bueno, sigamos. Entonces, ahora vamos a ver otro problema, el rechazo de toda concepción. Por eso esto es cuidado. No existen dos principios Se volvió a robotizar la llamada. de que sea malo, pues entonces, ¿ahí me escuchan? Oh, está molestando. ¿Ahí me escuchan? El concepto de lo sobrenatural y su distinción de lo que llamamos natural. Entonces aquí hay algo muy hermoso, lo sobrenatural y lo natural. Lo sobrenatural es lo que rebasa al hombre hasta en sus sentidos, pero lo natural es lo que el hombre puede ver por medio de sus sentidos. O sea, todo lo que está aquí, material. Entonces, un paisaje, todas esas condiciones, pero hasta para ver un paisaje hay unas condiciones que debemos aprender. Por eso no hay una dualidad. Dios no hizo el cosmos dual, lo hizo de una. ¿Cierto? Por eso el cosmos no sería divino. Hombre, pues el cosmos es el cosmos y tiene algo muy hermoso que todavía tiene una particularidad que hasta los mismos científicos se maravillan con él. Sin embargo, el rechazo del dualismo no bloquea el concepto de lo sobrenatural.
todo es sobrenatural, no hay un dualismo, porque Dios no es dualista, Dios es uno. Por eso nosotros hablamos, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero algunas personas cuando contestan el gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo dicen, ¿cómo era, cierto? ¿Cómo es que dicen? ¿En un principio o en el principio? ¿Cómo es? En Era un en el principio, principio. en el principio. Porque si decimos como era en un principio, quiere decir que pueden haber dos, tres, cuatro principios. Por eso uno siempre tiene, cuando contesta no dice en un principio, sino en el principio, porque Dios no es dual, Dios es uno. Hubo un principio y no diferentes principios. Eso es lo que llaman eh, los griegos el caos, ¿no? Al principio existía caos. De caos sale Gea. De Gea sale y empieza toda la concepción de todo para ir formando hasta llegar de caos sale no sé qué, de caos sale esto, para poder formar la tierra. No, nosotros en el contexto, Dios está en la tierra y se mueve sobre las aguas y a partir de todo empieza ¿qué? A crear y vio Dios que era bueno. Esto lo intuyó la sabiduría popular que llamó cosmos a la obra de Dios. Cosmos, mundus, que significa el cosmos y el mundo es obra de Dios. Ese Dios que es único. Sigamos, Jenicita, ahí abajo, quiero ver una cosa. Entonces, ese cosmos que es Dios, ese cosmos que solamente tiene, y por eso aquí hablamos ahora de la soteriología. ¿Alguien sabe qué significa la soteriología? ¿Tienen alguna idea? ¿Han escuchado de esa palabra? No, padre, nunca. Soteriología. Nos dicen que la soteriología es la rama de la teología que estudia la salvación. ¿Sabían eso? Esa es la rama que estudia la ¿qué? La salvación. El término proviene del griego soto, que significa, ¿cierto? Re, que se trate, perdón, ya me perdí aquí. Así. Según la religión de que se trate, se obtiene conceptos muy distintos. Entonces, la soteriología es la rama de la teología que estudia la salvación. El término proviene del griego sotofía, sotería, salvación, y logos, que significa estudio de la salvación, soteriología. Ya ahí tienen el concepto. Por eso vamos a decir lo que sigue. Dentro del panteísmo, en el que lo material procede de un principio malo, era imposible y escandaloso comprender la posibilidad de una encarnación dentro de las limitaciones con que lo conciben el pensamiento pagano. Un absoluto y divino manchado de corporalidad sería un absurdo. Entonces, ¿aquí qué pasa? Como estamos hablando que es el estudio de la salvación, ¿cierto? No puede haber dentro del panteísmo, ¿alguien me puede definir qué es panteísmo? Ayúdenme, no sean malitos, no se queden callados, denuncien. Como panteón, padre. Va, pero podemos mirar más allá un poquitico el concepto, panteísmo. Padre, creo que es como un sistema en filosofía que estudia el universo de que hay un único Dios. Exacto, que es un único Dios. Por eso dentro del panteísmo que habla de un solo Dios, en el que lo material procede de un principio malo, o sea, la materia es mala, pero lo espiritual es ¿qué? Bueno, era imposible y escandaloso comprender la posibilidad de una encarnación. Por eso para muchos judíos lo que pasó con Jesús era un escándalo. ¿Ya entienden? Por eso lo que pasó con, o sea, que Jesús, el Hijo de Dios, se haya vuelto que carne, esa posibilidad era algo malo. Que se hubiera vuelto material, era malo. Por eso no lo podían comprender. Y no entendían cuando Jesús decía, yo, mi Padre que está en el cielo, van entendiendo ahora sí porque era imposible comprender, porque esta dualidad a veces la tenían los mismos judíos, en donde no podían entender que verdaderamente Dios se pudiera ¿qué? Encarnar. O sea que de alguna manera a mí me queda ahí una confusión. O sea, yo entiendo que la materia para ellos era mala, pero Sí, ¿y en qué plano entra? Porque si se supone que era un Dios viviente con una energía, o sea, entiéndase desde el concepto judaico que, digamos, no trasciende mucho, sino que es un Dios invisible.
Sí. ¿Cómo, Exacto. Pero aquí cómo hay la, algo muy importante. Aló. perdón, cómo la soteriología entiende eso? Mira, lo que pasa es que dentro de todo el concepto, si nos damos cuenta, la encarnación la encarnación de ese Mesías, al Mesías lo esperaban de una forma diferente, pero se les dio durísimo, ¿cierto? Entender y comprender esa limitación que tenemos nosotros en el pensamiento, ¿no? Por eso muchos se quedaron en ese pensamiento pagano de que un Dios no puede, ¿qué? El Dios no puede, ¿qué? Humanizarse. Aló, es que se escucha, Aló, ¿me escuchas? se escucha Aló, clarito. aló. Sí, o sea, a un Dios no se le puede, ya. Sí, o sea, es que se sale de toda razón, ¿no? O sea, es el tema de que al final de cuentas, o sea, que cómo va a ser posible, o sea, yo entiendo que de alguna manera algunos cristianos siguen confundiendo eso hoy en día, ¿no? O sea, creen que el mundo es malo, que la materia es mala y lo único bueno, y creo que los sacerdotes pienso que deberían hacer como una corrección y enseñarlo bien, que la materia no es mala. El malo es ¿quién es el malo aquí? Esa es la pregunta que me hago yo, Exacto, entendiendo quién es el malo, porque si no es la razón, si no es el alma, entonces ¿quién termina siendo el malo? Eso es, exacto. eso es lo que yo me pregunto, ¿quién termina Eh, siendo el papel del es- malo? Ahí está la confusión, ¿no? Ahí está la confusión de entender que es mal, ¿no? Que mal es toda incapacidad. O sea, el mal y el bien son dos contraposiciones que no se necesitan para comprender a veces la fe. Y esta mañana lo decía, un padre, y decía totalmente malo, malo. Entonces hablamos de malo en qué sentido, ¿no? Cuando uno dice Mucha líbrame del interferencia. mal, Así. ¿no se escucha Ya bien? ahora sí. ¿Ya se escucha bien? Aló, sí se ¿Aló? escucha bien. Ya ahora sí. No, no te Ah, bueno. escucho bien. Es Entonces, que lo cierres malo el en esta micrófono mientras el padre habla. el mal, ¿cierto? El mal es, o sea, aquí estamos hablando de un absoluto, ¿no? Entonces aquí hay algo muy interesante, hay un pensamiento pagano. No conciben que el Dios se haga encarnado, sea encarnado, y mucho menos un absoluto y divino manchado de corporalidad sería un absurdo, o sea, que un Dios venga a volverse humano, esa es la grandeza de Dios, esa es la grandeza que tuvo Cristo. ¿Y cuál fue el problema? Que muchos se quedaron en el logos, pero no trascendieron a la fe. Por eso la resurrección es un asunto de fe, no de logos. Porque el que trate de entender la resurrección desde el punto de vista racional, crítico y todo, le va a pasar lo de Tomás. Hasta no meter mi dedo en la llaga, no creo. Hasta no meter mi mano en su costado, no creo. ¿Cierto? ¿Y qué dice Jesús? Por eso Jesús es vivo y dice, bienaventurados aquellos que sin haber tocado y sin haber visto, creen. Entonces, deja toda esa divinidad única y absoluta, ¿no? Por eso la soteriología es ese estudio que nos da la oportunidad a nosotros de entender y comprender ese problema de la salvación. ¿Sí? Sigamos adelante. Sigue, Jenicita, que vamos de tiempo ya terminando este tema. Por eso la encarnación, ¿cierto? Aquí ya viene el otro problema que les decía, ¿no? La encarnación. No se trata de una hominización cualquiera, como la imaginaban la fantasía mitológica. No significa que Dios vino a este mundo revistiéndose de un cuerpo humano al igual que Zeus, revestido en apariencia humana o animal. El pensamiento de la iglesia, ¿cierto? Definido en el concilio de Calcedonia, significa que Dios se unió a la naturaleza humana respetando las distinciones inalienables y la libertad de esta misma, o sea, de la humanidad. Si Dios viene en libertad, Dios no viene obligado, no, viene en libertad precisamente a mostrarnos somos y a volvernos a conectar con quién, con Él. Y es lo que hace Jesús. Por eso este aspecto del dogma resultaba tan arduo que su formulación hubo de madurarse durante 4 siglos. Imagínense, el dogma de la encarnación. Fueron 4 siglos estudiándolo, madurándolo, para poder hoy tener como una
todavía nos falta, pero sí poder tener una medio comprensión de esa encarnación tan hermosa, del Emmanuel, del Dios con nosotros. Ustedes sí han escuchado eso, ¿no? El Emmanuel, ¿el Dios con quién? Con nosotros. Por eso, anteriormente, por eso decíamos que ese era un problema para los judíos, entender esa encarnación, porque acuérdense que para ellos todo era impuro, nada era puro, solamente lo que ellos decían y hacían. Por eso fue que también condenaron a Jesús. Sigamos, Jenny, por favor. ¿Y ahora qué pasó? ¿Me escuchan ahí? Sí. Sigamos, Jenicita, por favor. Padre, ya lo cambié. Entonces viene ahora el sacrificio. Gracias. Viene el sacrificio, ¿no? Entonces viene el problema que tenemos de que un Dios se encarnara, el problema propio de la encarnación. Ahora viene el problema del sacrificio. Por lo tanto, la encarnación dentro de la soteriología, ya saben que es soteriología cristiana, tiene una intencionalidad sacrificial, ¿no? Decíamos antes, Tengo una pregunta, dime, ¿por qué cuando se dirige a decir, por ejemplo, el sacrificio, la encarnación, lo llama problema? Porque las personas no entendían en su momento, ¿por eso es un problema? sí, acuérdate que, mira, es que el problema, ¿cuál fue? El problema fue que crucificaron a Jesús, ¿cierto? ¿Y a Jesús cómo lo crucificaron? Como un bandido, ¿no? Pues, sí, O sea, claro. ellos están Y dedicando a justamente qué? sí, o sea, él tenía que, eso tenía, o sea, eso estaba escrito, tenía que obviamente pasar así. Llevar, exacto. ¿Y cuál era la complicación? Que los apóstoles tenían que llegar a los pueblos a predicar de Jesús que ha muerto en la cruz y quitarle el estigma que le habían puesto, ¿quiénes? Los Los judíos, judíos, ¿no? sí. Sanedrín, más que todo. Y más encima también otro estigma, que ellos se habían robado el cuerpo, Sí. ¿sí? Entonces, claro, ellos tenían ese estigma. Entonces aquí viene, ¿cuál es el problema? Que cuando si tú escuchas a Pedro, ¿cierto? Ahorita en los Hechos de los Ujú. Apóstoles, Pedro se para delante de todos y les dice, y ustedes que lo crucificaron, ustedes que lo lapidaron, usted, sí, que les da duro, Sí. ¿sí? Pedro lo negó. El problema de Pedro fue que lo negó, pero Pedro no lo lapidó ni lo crucificó. No, los que lo crucificaron fueron los mismos del Sanedrín. Claro, al Sanedrín les cuesta, primero, comprender la encarnación de Jesús, ¿cierto? Segundo, comprender Ujú. la resurrección o sea, la encarnación y la resurrección, ¿cierto? Y también les cuesta que para ellos el sacrificio más grande era para, como tener feliz al pueblo, crucifiquemos a uno, ese pasa limpio y no hay ningún problema. Ellos Mm. pensaron que crucificando a Jesús, la cosa iba a parar ahí, ¿sí? Y Sí, date claro. cuenta qué pasó. Por eso fue que uno dijo, si es de Dios, ¿esa obra qué? Seguirá, si no, se acabará. Y mira el tiempo que llevamos. Por Mm. eso en el momento, el sacrificio de la encarnación dentro de eso, ¿cierto? Decíamos antes que la mitología pagana admitía a dioses humanizados, ¿no? Incluso con las pasiones como Osiris, ¿no? Todo ello es incompatible con la soteriología de Cristo Jesús, dirigida al bien religioso, moral, salvífico de todos los hombres, y que esto era complicado porque para ellos, porque iban a comer el cuerpo y la sangre de él primero. ¿Se acuerdan? En el Evangelio. ¿Por qué tenemos que comerla? Luego somos antropófagos para estar comiendo. Luego somos tal cosa. Acuérdate que a él le dieron duro por eso también, ¿cierto? Después viene y dice que él es el Hijo de Dios y que el que ve, si el que quiere ver al Padre, lo tiene que ver a él. Otro problema. Ya, por eso el sacrificio, ellos lo entendieron de otra forma, pero para el cristianismo el sacrificio de Cristo tiene otra convicción, una convicción de amor, una convicción que verdaderamente es de pasión, por eso se llama la pasión de Cristo, ¿cierto? Porque se apasiona. Acuérdate que la despedida más larga está en el Evangelio según San Juan, ¿cierto? Algo que salva y que para ellos no era fácil, porque el que salva, luego el que nos salva no era ladrón, luego el que nos salva no era un malo, luego el que nos salva no tenía pecado. Y por eso él muere en la cruz y muere desnudo, porque le quitan todo lo que él tenía, o sea, hasta le quitan su dignidad, ¿no? Entonces, des en cuenta todo ese sacrificio, lo que posee, que para muchos no lo entendieron, pero que para otros ha sido ¿qué? Vida, libertad y fuerza, ¿no?
ustedes allá en su casa escuchándome y yo aquí feliz y encantado hablando de lo que me gusta en Cristo Jesús. ¿Sí ven lo hermoso? Sigamos, Jenny, vamos bajando. Entonces, ese sacrificio lo vemos desde varios puntos, pero acuérdate que ellos no lo vieron desde ese punto. Y ahora viene otro problema, mírenlo bien, divinización, ¿cierto? Porque nosotros divinizamos ¿a quién? A Jesús, que es el Hijo ¿de quién? De Dios. Gracias al concepto bíblico de creación, este ofrece en un sentido interno sagrado una verdadera disponibilidad a su creador. El hombre no es malo, ni fue hecho malo. En segundo lugar, la metafísica biblia presenta al hombre en su libertad. No existe fatalismo sin providencia. La libertad fundada en el relato bíblico del Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, desembaraza el concepto cristiano antropológico de ver en el hombre una suerte de muñeco de Dios. Si el hombre quiere realizar tal imagen, debe dar su asentimiento. Por eso Cristo, en lo que el Padre quisiera. ¿Se acuerdan o no? Por eso Cristo, se me fue la conexión. ¿Ahí me escuchan? ¿Ahí me escuchan? Sí, señor. Por eso Cristo dice, yo no muero porque me maten. Yo doy mi vida, ¿cierto? Porque quiero, pero también si quisiera la podía, ¿qué? Recuperar. ¿Sí han escuchado el texto? Que fue el de hace poquito, de estos domingos. ¿Sí? Ah, pues el del buen pastor, ¿no? ¿Sí lo escucharon? No sean malitos. Alguien que me habla. Ellos están ahí, ¿sí? Sí, el domingo anterior fue el buen pastor. Exacto. Entonces decía él que si él quería recuperar su vida, le recuperaría. Pero Jesús, ¿qué quería hacer? La voluntad de quién? Del Padre. Y hasta Jesús, como tuvo miedo, tuvo todas las características de un ser humano, pero al final puso sus manos ¿en quién? En el Padre. En tus manos encomiendo mi espíritu. Entender esa divinización de ese Cristo que seguimos, de eso tan hermoso que es seguir esa fe única, nos da la oportunidad a nosotros de acercarnos más a ese Dios que somos. Pero para el momento todo eso era un problema hasta para los mismos judíos. Por eso la iglesia primitiva que estamos ahí hablando tuvo que salir a varias partes, pues para anunciar, porque dentro de Jerusalén había un problema mayor con ellos y les tenían cierta cosa, además porque les prohibieron, ¿se acuerdan que ellos les prohibieron hablar de Jesús? Jenicita, sigamos, que le prohibieron hablar de Jesús, entonces imagínense, si les prohibieron hablar de Jesús, qué problema tan serio. Por eso la divinización se vuelve. Y por lo último, hablamos de la escatología. ¿Alguien sabe qué es la escatología? Padre, yo lo entiendo como un conjunto de creencias. Escatología, sí. La escatología. ¿Conjunto de qué me dices? Un conjunto de creencias de algo específico. Sí. Por eso, cuando hablamos precisamente de esa escatología, hablamos de algo que significa último, ¿no? Entonces la palabra escatología proviene de la palabra griega que significa ¿qué? Último. Exojos y estudio. Se trata del estudio de las cosas finales. Eso es escatología, estudio de las cosas ¿qué? Finales. Por eso la antigüedad pagana no negó una suerte de vida del más allá, pero siempre intramundana, incluso en el judaísmo tardío. Repetidamente encontramos la afirmación de una concepción escatológica, aquí, o sea, último, ¿cierto? Radicalmente distinta de la pagana. La primera es precisamente la gloriosa consumación del hombre, enunciada por Irineo como paso de la contingencia a la plenitud. Entonces, claro, ahí vienen lo que llamamos mártires. ¿Ustedes han escuchado de los mártires? ¿Qué han escuchado de los mártires? Señor. ¿Qué son los mártires?
Son personas que entregaron su vida por dar testimonio de Jesús y los mataron. Bueno, entregaron su vida, los mataron por eso. Bien. Entonces es lo que está hablando del paso de la contingencia a la plenitud. O sea, este mundo es contingente, pero yo quiero llegar a la plenitud. ¿Quién es? Cristo. Entonces Cristo. esa es la primera esencia. Eso es lo que llamamos escatología. Ese mensaje último que llega. Esos cristianos que fueron capaces de salir allá al Coliseo Romano o de no importar y dar su vida donde fuera por amor. Esos apóstoles que transformaron su vida, ¿cierto? Allí y que no les importó morir como fuera. El único que no pudo morir fue Juan, que lo metieron en aceite hirviendo y salió bien, él no salió nada quemado. Entonces lo mandaron para la isla de Pasmos para que muriera de viejo. Pero de resto todos los discípulos, los apóstoles de Cristo, dieron su vida de una manera, digámoslo así, escatológica, de una manera fuerte, de una manera en donde no importó que su cuerpo fuera torturado ni nada por el nombre de ¿quién? De Jesús. Eso es lo que Jesús. el paso de la contingencia a la plenitud. Hoy en día eso sería algo hermosísimo, pero dése cuenta que somos, y hay muy poca gente que podría dar su vida por el Evangelio. Y algunos que la damos, a veces como que no estamos convencidos. Sigamos subiendo, John. Entonces no estamos convencidos de esa escatología, de ese mensaje que viene de ahí. Entonces, vamos a hablar del cosmopolitismo cristiano. ¿Qué significa cosmopolita? ¿Hombre de qué? Cosmopolita es que ciudadano Mundo. del mundo. Entonces es el cosmopolitismo cristiano. Es que mirando a partir de ahí viene la palabra católicos, ¿no? Que significa universal. ¿Sí? O sea, por eso es que San Ignacio de Antioquía habla de la que la iglesia es católica, porque donde está el obispo, está la iglesia. Por eso dice, la iglesia está donde está el obispo y los obispos están universalmente casi en todo el mundo y estamos en todo el mundo de la iglesia. No importa su ramificación, pero siempre está ahí, dentro de las 5. Están totalmente llenas. Por eso últimamente el Papa también, ustedes se dieron cuenta, que volvió al nombre de patriarca, ¿no? Entonces eso también es importante porque son patriarcados que hay. Ahorita vuelve el patriarcado de Roma, porque quiere haber como, él trata como que haya una unidad entre todos los patriarcas. Por eso, habiendo considerado la originalidad cristiana en sus niveles de relación absoluto, conceptos de creación, de soteriología que ya vimos y de la escatología que también vimos, nos aproximamos a otra manifestación de originalidad, la vida como comunidad humana. ¿La vida como qué? Comunidad humana. No somos otra cosa, somos humanos, tenemos el pecado nos lleva, pero no nos hunde. Una cosa es tener cargo de conciencia que llaman, y otra cosa es saber que soy pecador. Pero saber que ese pecado me liberó Cristo ¿en dónde? En la cruz. Desafortunadamente hoy la catequesis de la comunión se nos olvida que es liberarnos un poco para seguir acercándonos ¿a quién? A ese Jesús que es Eucaristía, a ese Jesús que es vida. Por eso la vida como comunidad humana, no como comunidad divina, sino como comunidad humana. La iglesia es de humanos y en los humanos hay muchas cosas. Por eso la carta a Diogneto, una de las obras más brillantes de la literatura cristiana griega, describe el modo de vida de los creyentes en la ciudad terrena, la situación conflictiva de su existencia debido a la incomprensión y hostilidad de los demás hombres y enuncia sorprendentemente la naturaleza del pueblo de Dios, consagrado, pero no separado del mundo. Hasta ahí estamos bien. Consagrado, pero no ¿qué? ¿Separado de quién? Del mundo. Entonces, imagínate, la iglesia es somos seres humanos, tenemos nuestras cosas, nuestra naturaleza. Por lo tanto, somos ciudadanos y aunque es divina, ¿cierto? Dios nos lleva en nuestra humanidad también a comprendernos parte de eso divino. Por eso dice, busca primero el reino de Dios. ¿Y qué más dice? Bajemos, Jenicita. Y toda su justicia. Justicia. ¿Cierto? Entonces los estoicos también fomentaban la tendencia a un espíritu cosmopolita. Los estoicos también es otro movimiento filosófico, ¿cierto? Y en el imperio todos los favorecían, pues los horizontes provincianos estaban llamados a morir.
La urbe era el orbe. Se llamaban ciudadanos del mundo y pretendían una hermandad incluso en los esclavos. Lo que faltaba, sin embargo, era motivación. La cosmópolis cristiana no apunta a una mera simbiosis de hombres felices, sino a crear en la tierra la fraternidad de los hijos ¿de quién? De Dios. Entonces, los estoicos hablaban de la felicidad, pero una felicidad sin sentido. Pero nosotros hablamos de una felicidad en Dios, una fraternidad en Dios, un acompañamiento en Dios. Y por eso Pablo dice, hay que buscar amigos en Dios. ¿Amigos en quién? En Dios. Por eso nos diferenciamos de los estoicos, porque tenemos lo más grande que es Dios. Sigamos, Jenny. Entonces, eso es lo más grande que tenemos en este momento. Dios, Dios como tal, Dios como uno, Dios como trino. Entonces, la igualdad no fue un descubrimiento de la Revolución Francesa. Es un concepto y una vivencia cristiana. El problema histórico es esto. ¿Por qué esa proclamación evangélica se redescubrirá siglos más tarde, pero bajo el signo del odio y del anticristianismo? La igualdad, una igualdad para todos. Y eso ya lo venía a decir. Por eso la iglesia en Oriente es sinodal, no piramidal, porque todos son, desde el patriarca todos nos vemos igual, nos vemos dentro de una comunidad. ¿Sí? Para nosotros es sinodal, para Occidente es piramidal, que es lo que Francisco hoy está volviendo a la sinodalidad, ¿cierto? Entonces, el cristianismo abrió sus puertas a todos, especialmente a la escoria del mundo, arrancado de Celsos está palabras hirientes. Quienes quieren ganar proselitos dicen, aquellos cuyas almas estén puras, entren aquí. Pero a esta gente la oímos gritar, en cambio, todo pecador, loco, simple, miserable, recibirá el reino de Dios. De ellos nunca renegaron los cristianos. Jerónimo dirá más tarde que efectivamente el cristianismo reclutó sus contingentes ante todo, ante todo de ínfima leveculia, que significa pobreza, ¿no? Es una gloria. Entonces, hoy en día hay gente que solamente dice quiénes pueden estar, los puros, quiénes pueden ubicarse, los puros, quiénes pueden estar aquí, los puros. Pero resulta que no. El evangelio es también para aquellos que necesitan. Jesús no vino por los que están aliviados, vino por los que son enfermos. Y él no vino a dejarnos una locura simplemente de hablar de porque estás bien, entonces yo también. No, la locura es irse a aquellos lugares donde aquellos necesitan más de amor y necesitan más de comprensión. Esa es la locura del evangelio, esa es la locura de ponernos en camino, esa es la locura de dar amor, esa es la locura de repartir chocolate, esa es la locura de sentarnos con los niños, esa es la locura de todo eso. Esa es la gloria, es una gloria. Sigamos ahí. Jenny, por favor, bájenos. ¿Cierto? Entonces aquí vemos cómo se ve esa comunidad llena de ¿qué? Del Espíritu Santo. Sigue bajando. Del Espíritu Santo. Esa imagen es hermosa. Ahí les queda una imagen que recibieron. Entonces, ahora aquí en adelante vamos a hablar por qué se convirtió el imperio, ¿no? Que aquí es donde ya empezamos a hablar. Yo les voy a pedir un favor, porque pues poco a poco vamos a leer a mirar unas cuantas, y yo les digo qué hacemos al final, ¿les parece? Hemos reflexionado sobre la conversión del mundo antiguo, el hecho mismo, los motivos, los métodos, los resultados, los obstáculos y la originalidad del mensaje cristiano. Ahora ubiquémonos estos datos en el contexto que vimos configurado en la lección primera. Ahí ya llegando a la plenitud de los tiempos. Estaba hecha la preparación evangélica. Sigamos ya. Sigue. Entonces, soluciones, ¿te fuiste mucho? No. ¿Arriba? ¿Dónde me perdí? Me perdí. Soluciones a críticas, ¿no? Eso es lo que estamos hablando. En relación a la decadencia del imperio, pero porque fue precisamente el cristianismo el que se impuso, porque la lucha de clases introducida por el cristianismo, pero hemos demostrado el universalismo cristiano y su influjo en todos estos estamentos sociales. Por la conversión de Constantino, ¿cierto? Entonces, aquí vienen preguntas, perdón, en esas soluciones críticas,
vienen preguntas que siempre se hacen, ¿no? Precisamente por qué fue precisamente el cristianismo, por qué no fueron otros, por qué la lucha de clases y el cristianismo también está metido en la lucha de clases, que es lo que hoy en día preguntan. El cristianismo no debería estar metido sino en una cosa, en amar y más amar. Pero desafortunadamente se nos olvidó que es el amor, porque perdimos la mirada de Jesús, como le pasó a Pedro cuando se hundió caminando sobre las aguas. Cuando uno pierde esa mirada, deja uno de mirar verdaderamente ese impulso que es Jesús el que nos lleva. Por eso la conversión de Constantino, nos dicen ahí como, por la conversión de Constantino fue que pasó esto. Y muchos dicen, es que Constantino fundó el cristianismo. No, Constantino simplemente ayudó en unas cosas, pero no fue totalmente. Nos dicen aquí, pero esta es un efecto, no una causa como tal. ¿Sí ven? Es un efecto, una causa. Dioclesano, Galerio, Maximino, Daía, ya se habían percatado del error de las persecuciones. ¿Me sube Jenny, porfa? De las persecuciones. No alcanzo a ver ahí. Perdón, me perdí. No, de las persecuciones. ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces, o sea, siempre ha habido persecuciones desde Constantino, desde todo, y Constantino fue que como el que ayudó a mejorar, no sé, ahí se los dejo para que ustedes también lo consulten y nos ayuden un poquito con esa averiguación, propiamente cuál fue la imagen de Constantino. Me Padre, gustaría, qué dime. pena interrumpirlo. Es que Constantino en el Imperio Romano sí le da una libertad de culto al cristianismo. Como él era el emperador en ese momento de Roma, digamos Sí. que se permite que los cristianos se reúnan y sea un culto dentro del imperio y ya no sean tan perseguidos como lo eran eh, bajo el mando de otros emperadores. Él es como el que rompe ese paradigma y le da más esa libertad de culto. Y date cuenta que hoy en día siempre han querido, ¿cierto? Datar a Constantino, que es el fundador del cristianismo y nada tiene que ver con eso. O sea, simplemente él es un instrumento ¿para qué? Para que la iglesia empiece a tener otro sentido dentro de Roma, pero ahí hay muchas cosas que hay que quitar de errores, ¿no? Y tenemos que hablar que la iglesia no es una, la iglesia es universal, Y es ¿cierto? que Como yo- el emperador que le pone ya totalmente fin a la persecución es Galeno. Sí, Él es el que le pone el fin ya a que da la orden de que ya no sean perseguidos los cristianos eh, por por, por proclamar su fe. exacto. Pero Constantino no es el que, pero Constantino sí, se en hizo bautizar. muchos anales de la historia sí se comete ese error. Sí, Constantino se hizo hasta bautizar al final. Y ese es el problema que tenemos, ¿cierto? Baja Jenny, porfa, rápido. Entonces, ese es el problema que tenemos, ¿sí? El problema que tenemos es que a veces como que estamos mal informados y hay tanta información que no sabemos manejar la información. Hay dos destinos. El cristianismo enfrentó la más dura hostilidad y en el nivel mismo de la originalidad religiosa encontró las más peligrosas competencias del mitraísmo, de las religiones mistéricas y del sincretismo. Pero estos ensayos religiosos no resistieron más allá de los periodos de benevolencia imperial. Cuando esta faltó, se disolvieron, mientras que el cristianismo que tuvo que hacer el papel de, no me iba ahí, ¿de qué? No, Venezuela, de un, ay, se me fue la palabra, no, de yunque que sobrevivió, ¿no? Entonces, el papel de yunque, ¿qué hace un yunque? ¿Ayuda a qué? ¿Cierto? A que se forme algo. Pero entonces ahí viene que lo que tuvo que hacer el cristianismo para poder avanzar, eso es lo que no se da cuenta la gente en la historia. Entonces, ¿cuál es el problema del protestantismo, no? Que ellos se adjudicaron el nombre de cristianos y a nosotros nos quitaron el nombre de cristianos. Y más encima, tan chistoso, los católicos nos dejamos quitar el nombre de cristianos porque los únicos cristianos son ellos. Y eso no es así. El cristianismo es la única religión. A mí me da risa que cuando me dicen a veces la gente, es que se cambió de religión, se volvió budista. No, se fue a otra secta. O sea, está dentro del cristianismo. Entonces tenemos que entender también eso. El cristianismo es uno, aunque hayan varias aristas de él.
pero el cristianismo es cristianismo y es la religión oficial de nosotros. Yo no me he cambiado de religión dentro de la misma religión. A mí cuando yo tomé la decisión de ser del patriarcado me dijeron, uy, se cambió de religión. Y yo, pero ¿cuál? Sigo siendo sacerdote, sigo siguiendo a Cristo, tengo todo. Entonces ahí es donde está a veces la mala interpretación de lo que no sabemos decir ni sabemos hablar. Cambio de denominación. Cambio de denominación. Pero el cristianismo sigue siendo parte fundamental, ¿cierto? Todo seguidor de Cristo es cristiano. Ese es el papel. Y eso fue lo que el cristianismo hasta el momento ha podido sobrellevar. Jenny, ¿me haces un favor? Baja un poquito y ya vamos cerrando, porque ya no me queda sino un minutico. Vamos a hablar de la revolución de la cruz, ¿cierto? A mí me gustaría que de aquí en adelante siga bajando, Jenny. Yo les dejé aquí algunas cosas. Vamos a hablar de la revolución, o sea, pueden leer la revolución de la cruz, ¿cierto? Sigue bajando. Ahí están las primeras comunidades leyendo y todo. La atracción de lo divino, la identidad cristiana. Sigue bajando. La iglesia, perdóname, para un momentico, ¿cómo es que la iglesia, no? La iglesia, comunión e institución, ¿cómo es que se funda la iglesia? En las lecciones anteriores hemos prodigado la palabra cristianismo para designar la religión fundada por Jesús. Pero Jesús no solo fundó una religión, fundó una iglesia, que en sentido neotestamentario se emplea para designar la comunidad suscrita o suscitada por Dios en torno al Mesías, en continuidad con la iglesia del Antiguo Testamento. ¿En torno a qué? Al Mesías. Miren tan No puedes hermoso. saludar, eso es así más Sigamos rápido. bajando. Porfa, sigue bajando. Que ahí habían unos manos libres blancos y azules. Bajamos. Jenny, ve bajando, porfa. Sigue, tranquila. Sigue bajando. Aquí está la claridad de la comunidad. De nuevo volví muestro porque esa es la comunidad viva. Están las primeras comunidades, este es un lienzo de las primeras comunidades, cómo era que compartían el ágape y la unidad, ¿sí? Y al final, sigue bajando. La iglesia es una comunión, les explico ahí también, sigue bajando. Comunión y Eucaristía, porque aquí es lo bonito, cómo se va formando esa Eucaristía, ¿no? Eucaristía significa acción de gracias. La Eucaristía es una acción, pero que va a agradecimiento ¿a quién? A Dios. Eso es yoruro, que llamamos nosotros. Algo que va mucho más allá, que se forma. Desafortunadamente, la gente le ha perdido el sentido de la Eucaristía porque dicen que es una mano de ritos sin sentido y que lo mejor es, no, la Eucaristía tiene un sentido que nos une con lo divino, con Cristo, con lo hermoso. Por eso usted va a comulgar, va a todo. Acá hay un control de lectura. Les dejo 3 preguntitas, ¿cierto? Entonces, eso último traten de leerlo, sí, por favor. Traten de leer lo último, que es todo lo que va en relación a la clase. Y me contestan estas preguntitas y las hacen llegar a Jenny. Bueno, por favor. Ahí están claras. Ese es el ejercicio que tienen que hacer. Ese es el control de lectura. ¿Listo? ¿Les Sí, señor. parece? Gracias. Está ahí. Dice, asistimos hoy en día a un retorno de lo religioso en clave esotérica y pagana. ¿A qué se deberá este fenómeno? No hemos sido claros en la exposición de la fe. Eso lo hablamos, ¿se acuerda al principio? Creo que no hemos sido claros. Uy, todavía nos falta. Y hay otras 2 preguntitas para que ustedes las contesten. ¿Les parece, familia? Los otros textos, mire, el último texto está muy sencillo. Están facilitos, los dejamos facilitos porque sabemos que el tiempo no nos alcanza. ¿Listo? Familia, que Dios me los bendiga. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos dentro de 8 días en este canal a esta misma hora y que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. Amén. Buenas noches, padre. Buenas noches, Hasta padre. Gracias por todo. Gracias. Gracias a ustedes.